Bienvenidos a los mensajes del poblador virtual. De Claudio de la estancia Los Ñires para su patrón José Urquiza. Dice que si le sigue tirando responsabilidades, renuncia. Que de esta forma ya no puede seguir. Que es necesario ordenar sus obligaciones, pues está comenzando a sufrir trastornos de personalidad. Que está dispuesto, por un módico aumento de sueldo, en convertirse en capataz y coordinar el trabajo de nuevos peones. Que quiere seguir siendo fiel a sus sólidos principios, y le sugiere que se ponga media pila antes de que sea tarde. Bueno, bienvenidos al nuevo capítulo de los principios de diseño orientado a objetos. En este caso vamos a hablar del principio de simple responsabilidad, por su sigla SRP. Así que bueno, les doy la bienvenida y esperemos que les sea útil, lo disfruten. Vamos a ver algunos ejemplos. Así que vamos a comenzar ya con la presentación. Bueno, vamos a comenzar a charlar un poquito del principio de simple responsabilidad. Como les comenté en la clase anterior, es el principio que normalmente es más fácil, digamos, de omitir, porque en general tendemos como programadores a acoplar en una misma función varias actividades, y esto es un error bastante frecuente. Un ejemplo claro es, como estamos viendo en el ejemplo del tutorial del taller de refactoring, tenemos un loop, un recorrido que uno hace, y uno como programador normalmente piensa que en la optimización lo mejor es aprovechar ese recorrido para hacer varias cosas, y de alguna manera eso lo que genera son bastantes efectos colaterales, porque está haciendo varias cosas adentro de ese recorrido, con las implicancias que tiene todo esto en general. Con lo cual vamos a ver que a veces ese tipo de decisiones que tomamos nos llevan a cometer la violación al principio de simple responsabilidad. Así que vamos a dar comienzo, primero con su definición formal. Yo les había contado que Robert C. Martin no era el que había escrito todos los principios, pero sí está claro que él había, digamos, relacionado algunos. El de segregación de interfaces, como les comenté antes, y el de principio de simple responsabilidad son los recopilados por Robert C. Martin. Y la premisa es clara: nunca debe haber más de una razón para que una clase cambie. Fíjense que es bastante interesante la definición, porque lo que nos dice es: si yo voy a tener que modificar algo de mi código, en esa clase o en esa función tiene que existir solo una razón para que cambie. Porque en definitiva lo que nos pasa, y un poco lo que comentábamos, que era el tema del acoplamiento de las dependencias, es que si tengo dos responsabilidades en la misma pieza de software, estas quedan acopladas, aunque sean cuestiones disjuntas, y esto es lo peor que nos puede pasar. Porque si están relacionadas, ese acoplamiento por ahí tiene un atenuante, pero la realidad es que muchas veces juntamos en la misma función, en la misma clase o en el mismo módulo, cuestiones que son disímiles. Entonces esas dos en esa pieza de código quedan acopladas automáticamente. Recuerden que queremos bajo acoplamiento. Entonces de alguna manera lo que nos inhibe este acoplamiento es que cuando hacemos algo con una de las responsabilidades, automáticamente se ve afectada la otra. Y acá empezamos con los temas de testing, porque si yo modifico una clase, una función, por una de sus responsabilidades y no la testeo correctamente, ese cambio que hice podría haber afectado o haber dejado sin andar la otra responsabilidad o las otras responsabilidades. Y acá es cuando empezamos a ver que nuestro código es frágil, que era uno de los síntomas principales. ¿Por qué es frágil? Porque toqué algo que no tenía nada que ver con la otra responsabilidad, sin embargo dejó de andar no la que arreglé, sino la otra responsabilidad. Y esto es muy serio para tener en cuenta, por eso tenemos que siempre estar pensando en revisar nuestro código y ver cómo vamos mejorando esta situación de acoplamiento, que son acoplamientos inocentes, inclusive les diría, porque estoy juntando en una misma pieza de código dos o tres cosas para hacerlo. Un poco lo que les contaba, esto lleva a síntomas de fragilidad. Hay trucos y técnicas
que por ahí ustedes todavía no vieron y que las vamos a ir profundizando en la carrera de acá en adelante, especialmente cuando lleguemos a ingeniería de software. Sí lo vamos a ver nosotros en laboratorio fuertemente, que es cómo modularizar. Y las primeras modularizaciones, las naturales, ustedes ya vieron probablemente Model View Controller, eso es una forma de dividir en layers nuestro problema. Es justamente hacer capas o tiers, ¿sí? O separar en distintos equipos actividades, o si lo tengo que hacer en el mismo equipo, separar capas bien definidas. Y esto lo vemos, por ejemplo, con el clásico modelo de negocio o la arquitectura de layer estándar, donde tengo una capa que se dedica y tiene la responsabilidad de controlar toda la interfaz del usuario, otra capa que es la responsabilidad de resolver toda la lógica de negocio, y otra capa distinta que tiene la responsabilidad del acceso a los datos. Este es un clásico modelo de capas, de arquitectura de capas, y está bien, fíjense que esta división de responsabilidades es a nivel de arquitectura. A su vez, yo en cada una de estas capas tengo que tener también una división de responsabilidades de los objetos de negocio y no acoplarlos. Y una cuestión de las arquitecturas de capas que tienen que bajar y subir utilizando todas las capas y no saltearse ninguna, porque si estoy salteando alguna de las capas también estoy generando acoplamientos indebidos. Entonces, bueno, en resumen, ¿por qué es importante SRP? Claramente porque tenemos la misión de que queremos reusar el código, y para poder reusarlo no puedo estar acoplando, digamos, tengo que usar la responsabilidad 1 y me estoy llevando a la responsabilidad 2 si violé el código de simple responsabilidad. Por otro lado, hay una premisa que siempre viene bien recordar, es que si yo tengo códigos muy extensos, una función con más de 25, con más de 30, con más de 50 líneas de código, es mucho más difícil de leerla y de modificarla. Así que en este sentido, una de las tips también no es solo separar en layers o en capas, sino que además lo que tenemos que pensar es que la cantidad de líneas de nuestra función no puede ser muy grande, porque eso también es una sospecha de que estamos acoplando varias cosas ahí adentro. Y bueno, esto es un colorario, la cuestión de cuanto más grande una clase, más dura de leer y entender, es de las cosas que nos pasan. Entonces, dividir para reinar sería la consigna de simple responsabilidad. Pequeñas piezas de código que estén bien identificadas con lo que hace cada una es fundamental para no cometer este tipo de cuestiones de acoplamiento, ¿sí? Y recuerden que acá entonces con la simple responsabilidad lo que sí necesito es una alta cohesión. Y la alta cohesión normalmente se consigue con los coordinadores. Tengo clases específicamente que lo que hacen es juntar las otras funcionalidades que tengo divididas en mi entorno. Así que bueno, en función de esto, vamos a hacer un pequeño cortecito, un poco para empezar a hablar de algunas recomendaciones puntuales como la que vemos en pantalla. Bien, retomando una de las cuestiones esenciales o de las cuestiones que debemos tener en cuenta importantes, es que siempre tenemos que mantener la premisa de mantenerlo simple, nunca hacer más de lo que necesitamos hacer. En este sentido, los programadores tendemos a escribir código por las dudas, interpretamos un requerimiento pero suponemos que va a haber otros requerimientos nuevos, los inventamos. Estos son los errores comunes en los que caemos los programadores, y estas son las situaciones que tenemos que evitar. Entonces, nunca escribir código de algo que no me dijeron que tenía que resolver, porque esto lo que empieza a generar es una complejidad innecesaria. Y recuerden que estamos tratando, ya desarrollar software en la actualidad requiere de cada vez sistemas más complejos. No le voy a agregar complejidad que no esté resolviendo específicamente un problema. Así que en este sentido, como programadores tenemos que estar muy atentos hasta esta situación. Y recuerden, digamos que si hay más cosas en la clase, siempre esto requiere de mayor nivel de complicación. Y también acá viene el concepto de la refactorización, que es el taller puntual que estamos haciendo. Recuerden que todo lo de Solid lo estamos viendo en el contexto del taller de refactoring que estamos siguiendo a través del libro de Martin Fowler de refactoring. Es fundamental que yo tenga bien escrito test
y mi capacidad de mutación de mi código esté garantizada para que justamente yo pueda hacer todas estas actividades de mejora. Recuerden que la tendencia es, primero voy a escribir código que de alguna manera seguramente no sea el mejor código, pero tiene que salir andando rápidamente. En esto estamos respetando los principios ágiles. Entregar software permanente, constantemente y de forma rápida al cliente. ¿Por qué? Porque esa es la mejor sensado que tengo yo de si lo que estoy haciendo está bien encaminado. Pero en este sentido lo que tenemos que tener en cuenta es que ese código que escribimos inicialmente no es el mejor y que seguramente vamos a necesitar refactorizar. De hecho, venimos del ejemplo del taller de refactoring, donde agarramos un código monolítico que tiene 4 o 5 responsabilidades y que lo que estamos haciendo ahora es, primero que nada, generar los tests para luego empezar ahora con mucha tranquilidad a hacer el extract. Fíjense que la primera técnica de refactoring es justamente extraer métodos, que es que sacar responsabilidades acopladas en una función. Fíjense que no es muy complejo, hasta acá lo venimos haciendo, así que en ese sentido vamos a seguir profundizando esta cuestión y fíjense que es el primer punto a refactorizar. Antes de ponerme a hacer cosas más complejas como utilizar polimorfismo o técnicas de diseño bien puntuales que son más evolucionadas o nos gustan más a los informáticos, primero tengo que limpiar la cocina, lo que muchos informáticos llaman, primero tengo que limpiar la cocina. ¿Y qué es limpiar la cocina? Resolver todos estos pequeños niveles de acoplamiento que produje con la violación del simple responsabilidad. Entonces, recomendación, utilizar métodos pequeños. De vuelta, cada método, ahí sí en el caso de los métodos tienen que hacer una sola cuestión. Una clase puede tener un conjunto de servicios, esos servicios tienen que estar obviamente cohesionados y tienen que responder, las clases responden a una premisa o a un objetivo de más amplio nivel que solo un método, pero la clase también tiene que tener un solo sentido de existencia y esto es importante. Y volviendo al tema de los métodos, es importante la claridad de ese método. Ese método, hasta su nombre tiene que decir lo que hace y no tiene que hacer más nada que lo que dice su nombre, y con eso vamos a mantener bastante sencillo nuestro nivel de código, nuestro código limpio, como nos está empezando a gustar a llamar ahora. Nombres claros, nombres precisos que hacen que dicen qué es lo que está haciendo ese método, y método puntual, preciso, cortito. Si tiene una línea, está todo bien. Fíjense que el epílogo, el prólogo y el epílogo del método probablemente sean mucho más largos que el contenido. No se preocupen por este tipo de cosas, están bien encaminados. Y sí, técnicas de naming, que también es otra de las cuestiones que van en la refactorización, que es tener una coherencia en el nombrado tanto de los métodos como de las variables. Y ahora vamos a ver un pequeño ejemplito. También hacemos acá un pequeño descansito para tomar aire y arrancamos con el ejemplo y la explicación del ejemplo, y con esto estamos cerrando el principio de simple responsabilidad. Bueno, retomamos para finalizar con un ejemplo bastante típico, bastante clásico sobre cómo violar el principio de simple responsabilidad, que es que en una clase de datos, como puede ser una entidad del tipo persona, en lo que estamos viendo en pantalla, donde tenemos los datos de base de una persona, además agregamos un método que nos permite formatear o interpretar los datos de la persona y formatearlos en un determinado tipo, por ejemplo en formato JSON o solo primer nombre y apellido o cuestiones por el estilo. Esto claramente son dos responsabilidades. La responsabilidad de solo almacenar los datos de una persona está bien claro. Este tipo de objetos en el diseño orientado a objetos se llama entidades, entities. Y solo tienen que tener, son beans, son los clásicos beans, sencillitos, que lo único que tienen son datos y nada más que datos, y getters y setters. Es todo lo que tiene que tener un bean de persona. Fíjense que ya estamos violando, porque estamos vendiendo un método de formateo. Todo esto ya es negocio y lo tengo que sacar afuera a otro tipo de clases o a otro tipo de métodos. Entonces la forma de solucionarlo es generar una nueva clase que lo que hace es recibir una persona y ahí sí
formatea lo que yo necesito, digamos, imprimir. Si es en formato JSON o solo el primer nombre, o solo el nombre y apellido, o lo que fuere. Fíjense que la clase persona queda limpita con sus getters y setters. Obviamente esto es una compactación del código, pero queda bien, un bin bien limpito. Fíjense que acá ya vamos a tener otros potenciales problemas con los otros principios, que es este switch, que ya a todos les debes estar metiendo ruido, y que justamente otra de las cuestiones que están asociadas a Open-Close tienen que ver con evitar los if excesivos o anidados y los switch en nuestro código de programación. Así que bueno, en esta entrega es todo por hoy. Espero que vayamos encaminando cómo llevar adelante los principios Solid. Si se dan cuenta, no son cosas muy complejas, son bastante de sentido común inclusive, así que esperamos que prontito sacarlos programadores con un nivel de profesionalidad que les permita todo el tiempo estar escribiendo código limpio, estar a la altura de las circunstancias, y que tanto sus clientes como sus empleadores, si es que alguno decide recorrer el camino de trabajar en una empresa, los feliciten por la calidad del código que escriben. Así que bueno, nos estaremos viendo en próximas entregas, y los saludo desde acá, desde la virtualidad. Abrazo a todos.